Bueno, y hoy vamos a hablar de la apnea y muchos de ustedes lo relacionan quizá con el cansancio, con los ronquidos, pero también lo podemos hacer con la hipertensión, la obesidad y esto puede generar consecuencias más graves. Por eso el doctor Eric Garita está con nosotros esta mañana. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, cuéntenos, para entender claramente qué es lo que pasa con una persona que padece de apnea. Bueno, específicamente es porque cuando el paciente está durmiendo, y más que todo cuando está más boca arriba, el peso de la lengua tiende a desplazarse hacia atrás. O sea, hace que la lengua como todo, como un órgano completo, por el efecto de gravedad y por el paso de los años, hace que se empiece a caer hacia posterior. Y eso obstruye la pasada del aire, así como vemos en el video, exactamente. El aire entra normalmente, como estamos viendo en esa toma, Correcto. Y la lengua, eso es la faringe, en esa zona específicamente es donde se obstruye la pasada de aire de la nariz hacia las vías aéreas bajas, en este caso la tráquea y los pulmones. Entonces, al no haber esa ventilación, el cerebro detecta la ausencia de oxígeno porque la concentración de oxígeno en los tejidos cae. Y al caer esa concentración, tenemos un paciente que tiene lo que se llama apnea asociada al sueño. ¿Qué es lo que se cierra exactamente, doctor, para tenerlo claro? Es el cierre de la faringe en esa parte donde la lengua cabe hacia posterior y obstruye la vía aérea superior. Ahora, el paciente o la persona que padece de apnea mientras que duerme ni lo siente, es decir, esto simplemente pasa, se repite y no nos damos cuenta. Claro, puede ser de cientos de veces hasta el caso más severo que he tenido yo, fue de 1000 apneas en una noche. 1000 apneas, ¿y cuánto dura cada una de esas apneas? Ese paciente es el más crítico que he tenido y ha durado hasta 1 minuto en pausa, o sea, 1 minuto sin respirar. Ok, a la persona entonces que está padeciendo de esta apnea, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Porque si no nos estamos dando cuenta y está generando algo, ¿qué puede ser? Bueno, hay 2 sustancias que se liberan en el organismo llamadas AT1 y el bloqueo de la producción del óxido nítrico. Las 2 sustancias producen una vasodilatación de todo el sistema arterial. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que estos pacientes más bien tienen el efecto opuesto, tienen una vasoconstricción. Ahí vemos también que la campanilla, que es ese órgano que cuelga ahí, eso tiende a vibrar y eso emite el sonido excesivo y fuerte a la hora de roncar. Entonces, se acompañan estos pacientes con ronquido excesivo, algunos sí, y algunos no lo tienen, pero además de las pausas. Entonces, lo característico es, doctor, mi marido no lo soporto o mi esposa no la soporto porque ronca muy fuerte y hace que se ahoga en la madrugada y eso me asusta. Entonces, o sea, hay como un susurro de ahogo. Exactamente. Pero la persona que está durmiendo no lo siente tanto como la persona que está a la par. No lo siente en ese momento del sueño. Ajá. Al siguiente día es donde va a sentir los síntomas, que es el cansancio excesivo, porque cada pausa que él emite genera un microdespertar en este paciente. Además de ese microdespertar, genera un sueño muy superficial. O sea, no está descansando. Y no descansa, no es un sueño reparador. Entonces, de día son esos pacientes que he tenido que han ido manejando y chocaron. Porque se quedaron dormidos. Porque el efecto de la apnea los vence de día. Que se quedan dormidos en una reunión. He tenido jueces, he tenido gerentes de bancos que en reuniones se han quedado dormidos frente a sus subalternos. ¿Tanto así, doctor? ¿Qué otros síntomas podemos observar? Además de que el paciente dice, doctor, he empezado a olvidar las cosas, pierdo documentos, pierdo llaves, la concentración se me dificulta, antes era más rápido en el día a día de mis cosas, ahora me he sentido más cansado y no genero lo que antes hacía de mayor velocidad. Mi rendimiento ha disminuido, exacto. Ok, ¿hay curación para esto, Claro, doctor? sí, claro. Tenemos alternativas y lo bueno de esto es que la alternativa que quiero presentarles hoy es un dispositivo llamado CPAP, que significa CPAP en inglés, que significa en español que es un dispositivo que emite una presión continua positiva de la vía aérea. ¿Qué es lo que significa? Sí, que en palabras exactas. Suena muy raro. Realmente es muy sencillo. Lo que hace el aparato es absorber el aire de la habitación. ¿Es esta, doctor? Esta que está acá. ¿Pudiéramos ir mientras que nos explica, mostrando quizá cómo funciona? Este equipo lo que hace es un pequeño dispositivo que el paciente lo pone, se enchufa en la mesa de noche, lo pone en la mesa de noche, al otro extremo le vamos a colocar esta máscara. O sea, hay que dormir con la mascarilla. Hay que dormir con la máscara. Entonces lo que hace el aparato es absorber el aire de la habitación, lo presuriza, lo manda por la manguera hacia la nariz.
Y esto lo que hace es que cuando la lengua cae hacia atrás, emite o pasa aire detrás de esa lengua y más bien empuja la lengua hacia afuera. Entonces se evita el colapso de la vía aérea y la vibración de la campanilla que vimos en el video se desaparece. Entonces quita el ronquido y quitan las apneas. Y el paciente me dice, doctor, esto es una maravilla. Hoy dormí como nunca en mi vida, desde el momento que estoy usando la máquina. Ahora, ¿se acostumbra el paciente a dormir? Porque uno ve la mascarilla y dice, wow, ponerme esta mascarilla, ¿verdad? Colgarla y todo. ¿Cómo es posible que, verdad? Porque mientras y más si uno duerme boca abajo o de costado. El dispositivo está diseñado para que el paciente sea cómodo. Esto es suave, esto tiene silicón aquí arriba. Sí, eso está riquísimo, es suavecito y ni se siente. Y por otro lado, este equipo es graduable. O sea, yo siempre empiezo con presiones bajas para que el paciente se adapte al equipo. Y el sistema también sigue midiendo las pausas que tiene. Ahora, doctor, ¿esto tendría que usarlo por el resto de mi vida? ¿La apnea es una condición crónica? Si es crónica, en el tanto el paciente pierda peso. He tenido casos interesantes, por ejemplo, pacientes que empezaron a usar la máquina se sintieron tan bien físicamente que empezaron actividad física de nuevo porque lo que antes no podían hacer era por el agotamiento, no tenían las ganas de hacer ejercicio. Entonces, desde el momento que usan el equipo, empiezan a someterse a una rutina de ejercicios, a perder peso y se destetan o no usan más. Podemos eliminarla porque volvemos a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Por ejemplo, ¿apnea también sufren los niños? ¿Desde qué edades, doctor? Normalmente hay niños que después de los 5 a 8 años pueden tener problemas. Sí, claro. En estos casos es más asociado porque hay también problemas de cornetes hipertróficos, adenoides, otras cosas que también interfieren en la buena ventilación del niño. Entonces ahí es más quirúrgico el tratamiento. Ok, ahí digamos que este aparato no sería lo ideal, sino que... En el tanto mientras se estudia el niño y se le quiere dar porque el rendimiento del niño va a caer en la escuela. Entonces tenemos que usar este tipo de equipos. Ahora, aquí el foco de todo es el diagnóstico, ¿verdad? Exactamente, que hay un estudio que emite el saber si tengo o no y eso lo realizamos nosotros. Entonces, uno de los puntos, cansancio, que era lo que usted refería. Somnolencia sueño. diurna, si he chocado manejando o me he quedado dormido en un semáforo, el rendimiento físico o diario ha caído, disminuido, y la baja tolerancia. El paciente dice, doctor, es que estoy muy irritable con cualquier cosa. Un genio tremendo. Exacto, me enojo, estoy indispuesto. Entonces es muy importante que haya alternativas que van a mejorar la calidad de vida. El tener apnea y el no, digamos, curarla o someterse a tratamientos, ¿puede dañar algún otro tipo de órgano? Sí, doctor? eso es muy buena pregunta. Los pacientes hipertensos, todos los días, si no usan el equipo, es interesante. Pacientes con presión alta, he tenido casos muy severos si toman 4 medicamentos para regular la presión. Desde el momento que empiezan a usar el equipo, la presión empieza a bajar sola. Y he tenido que suspender de 4 medicamentos y dejarlo solo con uno. Y ya la presión se reguló. Por otro lado, la complicación más temida de esto es si no hacemos nada en cuestión de unos 5 o 10 años, este paciente va a tener una arritmia cardíaca llamada fibrilación atrial, que es lo que produce la muerte súbita en la madrugada y la gente mal entiende como muerte natural y realmente lo que hizo fue un montón de eventos que nadie le estudió supo y supo diagnosticar en su momento. Doctor, muchísimas gracias porque a veces sí pasamos por alto la apnea y sobre todo las consecuencias que tiene, pero bueno, esto viene a ser realmente una maravilla. Es una maravilla. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haberlo tenido aquí en el programa. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos y Vera está en la cocina también con algo.